Y pues el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones. Y la nueva serie de sermones se llama Viviendo la vida cristiana, pero hay una pregunta que va a contestar esta serie. ¿Qué significa ser un cristiano? Y vamos a contestar en 7 sermones. ¿Qué es lo que significa ser un cristiano? Y concierne a la vida cristiana. Y lo que el día de hoy vamos a hablar es que un cristiano es una persona que ha tomado una decisión. O sea, ¿qué es ser un cristiano? Un cristiano es una persona que ha tomado una decisión. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a respondernos esto para edificación de nosotros mismos. Y estaremos hablando de 7 temas que ya los he publicado en mi página de Facebook. Puede usted chequear o lo van a publicar también en nuestra website. Y dice así la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 5, versículo 27 al 32. Dice así: Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta tarde, para que, como siempre, puedas hablar a nuestro corazón y podamos, Señor, aprender de la Escritura, que es inspiración tuya y que además no contiene error, y que nos pueda, Señor, responder a las preguntas de nuestros corazones, que es lo que significa ser un cristiano. Señor, te damos gracias porque nos hablas en tu palabra que un cristiano es una persona que ha tomado una decisión por ti. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios llama a quienes van a ser sus discípulos y estos deben decidir reconociéndose pecadores y además arrepentirse. O sea, Dios llama a todas las personas a arrepentirse, tomar su propia decisión de seguirle y ser sus discípulos. Cuando vemos este pasaje lo encontramos insertado en el Evangelio de Lucas, y Lucas es un evangelio escrito para los gentiles, y aunque no solamente para ellos, mayormente para todos los gentiles, incluyendo el pueblo del Señor, Lucas presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, y tal vez este es el texto central de Lucas, porque dice, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso se habla en Lucas capítulo 19, versículo 10. Y el autor de Lucas, pues es Lucas, y ha escrito este primer evangelio, este evangelio de Lucas, y también ha escrito el libro de los Hechos que acabamos de estudiar. O sea, parece que él ha escrito estos 2 volúmenes, el primer volumen y el segundo volumen, a este hermano que se llama Teófilo. Y Lucas tiene un enfoque misionológico, o sea que está hablando acerca de ir a la misión, de predicar el evangelio. Presenta al Señor Jesucristo en su misión y en su evangelio, y a la iglesia en la continuación de la misión en los hechos. O sea, Lucas prepara para continuar con su evangelio, para continuar en Hechos de los Apóstoles. El libro también se divide en 4 etapas geográficas. Si usted lee con atención el libro, va a encontrar que la primera parte ocurre como una preparación, la segunda parte ocurre en el territorio de Galilea, la tercera parte ocurre en Jerusalén, hacia Jerusalén, en el camino hacia Jerusalén, y la cuarta parte a Jerusalén. Entonces, y también continúa, prepara para Hechos, porque Hechos dice que vayan por todo el mundo. Primeramente me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ven la conexión que existe entre el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles? Y este pasaje que estamos hablando se encuentra en el ministerio del Señor en Galilea y otorga la respuesta a la pregunta: ¿qué significa ser un cristiano? Y un cristiano es una persona que toma una decisión de seguir al Señor Jesucristo.
En el versículo 27 y 28 de este pasaje leemos y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hermanos, Dios llama a las personas de todas las ocupaciones para ser sus discípulos y espera que tomen su propia decisión. Hermanos, en este pasaje vemos que Jesús llama a un publicano llamado Leví, y dejándolo todo sigue a Jesús. Vemos cómo Jesús llama a Leví para ser su discípulo, y deja la ocupación que tiene y decide seguirle. Podemos decir, viendo claramente lo que enseña este pasaje, que Dios llama a quienes quieren ser sus discípulos, y estos son los que tienen que decidir obedecer. Hermanos, cuando dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, está ocurriendo que antes de este pasaje, el Señor sana a un leproso, hace 2 milagros, y luego sana a un paralítico. ¿Por qué es que Lucas coloca estos 2 milagros antes de que habla del llamamiento de Leví, que también es Mateo? Sencillamente porque la ley de Moisés decía que si alguna persona tocaba a un hombre que estaba leproso, tenía que obedecer la ley para purificarse y no podía hacer otra cosa, estaba ceremonialmente impuro, decía. Ya muchos asocian esto con las leyes de la limpieza para que no haya contagio de enfermedades. Es entendible, se puede entender de ese lado, pero la ley decía que una persona que toca a un leproso estaba ceremonialmente impuro. Entonces, se le ve aquí al Señor Jesucristo, cuando se presenta este leproso, Él se acerca y le toca y le limpia y le dice: sé sano, quiero que sea sano, le sana. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo: yo tengo el poder para declarar a las personas ceremonialmente puros. Eso estaba diciendo, eso estaban entendiendo todos los demás. O sea, no era un milagro que se presentaba ocasionalmente que el Señor estaba haciendo solamente, sino que en ese milagro el Señor Jesucristo estaba expresando que Él es Dios y que Él tiene el poder de sanar a quien quiera, y que las personas no tienen que esperar a ser ceremonialmente puros, porque Él los declara ceremonialmente puros. Por tanto, la conclusión lógica de los judíos es que Jesús es Dios. Y esto estaba enojando a ellos y no había forma de refutar lo que el Señor estaba haciendo, porque evidentemente el Señor lo había sanado este leproso. Y el segundo milagro que aparece ahí es que levanta un paralítico. Y cuando lo levanta a este paralítico, estaba mostrando el Señor su autoridad, porque ahí dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre, dice, Él tiene autoridad para perdonar pecados, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Son 2 cosas claves. Lo que estaba diciendo ahí Jesús es: yo puedo perdonar a quien me place los pecados. Y aquí voy a perdonarle a este hombre y le voy a sanar, para probar que lo que estoy diciendo es verdad, de que yo perdono pecados. Para probar eso lo voy a sanar. Y estaba diciendo, en otras palabras, yo soy Dios. Eso estaba diciendo. Yo soy Dios, porque yo perdono pecados, nadie más. Si digo que perdono y lo sano, van a ver que lo sano, y lo sana. Después de estos 2 milagros aparece este pasaje que estamos hablando. Ahí lo llama a Leví. Mateo ha tenido que estar impactado por el Señor, por la actuación del Señor y por lo que ha visto o por lo que ha escuchado. Así que esto estaba inserto dentro del mensaje, y Lucas lo coloca en el ministerio de Galilea del Señor. Así que después de esto lo llama el Señor a Leví, que es Mateo también, que era un cobrador de impuestos. Los publicanos eran cobradores de impuestos, pero ellos no cobraban impuestos para su país. Ellos cobraban impuestos para el Imperio Romano. El imperio de turno en ese tiempo era Roma. Y entonces ellos nombraban personas de la misma nacionalidad de donde ellos conquistaban, para que recauden los fondos y esos impuestos sean entregados a Roma. Imagina esa situación tan difícil, donde tienes que poder presionar a la gente de tu mismo pueblo para obtener el dinero, quedarte parte con él, y luego el resto darle a Roma. Eran personas con muy mala reputación y eran considerados pecadores porque habían traicionado la nación de Israel. Y ahí el Señor se acerca a este hombre que tal vez nadie quiere acercarse. Nadie puede pensar en él como un perfil que tenga para ser un discípulo del Señor, y le dice: sígueme.
Le invita a seguirle, le dice, sentado al banco de los tributos estaba, y le dijo, sígueme. Está claro que Leví estaba haciendo su trabajo ahí, estaba sentado cobrando los impuestos. Y también está claro que el Señor se le acercó directamente y a propósito para decirle, sígueme. Ya más antes había declarado ceremonialmente puro a este paralítico. Ya después había curado y perdonado los pecados, del paralítico, y al leproso le había declarado ceremonialmente puro. Hermanos, o sea que hace este llamado el Señor Jesucristo a Mateo porque Él decide llamarlo hacia Él. Hermanos, no es uno que decide venir a Cristo. Esa es la cosa interesante. Si usted hubiese venido esta mañana, hubiese escuchado el sermón del pastor Jesse también, que casi hemos coincidido en lo que está diciendo al respecto. Pero lo puede escuchar en la web, lo puede ver en la web. Hermanos, el que llama para ser cristiano, creyente, es el Señor Jesucristo. Después de hacer estos 2 milagros y mostrar su autoridad, se va donde el Leví y solamente le dice, ven y sígueme. Le dice, levántate y sígueme. Hermanos, una persona, ¿qué significa ser cristiano? Significa tomar una decisión. Pero para tomar una decisión, antes alguien tiene que llamarte. Y aquí el Señor se acerca al Leví y le dice, sígueme. Hermano, Dios llama a quienes van a ser sus hijos. Dios llama a quienes van a creer en Él. Pero es de nosotros decidir responder al llamado de Dios. Actualmente Dios hace este llamado de diferentes maneras. No estás tú sentado cobrando los impuestos como Mateo ahí, porque no eres un publicano. Pero si vemos este pasaje en el contexto del día de hoy, Dios llama de diferentes maneras a las personas. A veces tu esposo te está diciendo, anda y escucha la palabra de Dios el domingo. A veces tu esposa te está diciendo, anda y escucha la palabra de Dios. A veces un amigo en el trabajo te está diciendo, ¿por qué no vas y escuchas la palabra del Señor? O has encendido tu radio y ahí está un predicador hablando, explicando la palabra del Señor. O cuando llamas por teléfono a tu país y te hablan y te dicen, ¿por qué no vas a la iglesia? Dios nos llama de diferentes formas, hace su llamamiento y de nosotros es decidir. ¿Qué significa ser cristiano? Significa tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Miren lo que ha hecho Mateo, Leví. Lo que ha hecho él es que cuando el maestro le llamó, dice el versículo 28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Eso qué quiere decir? Que él dejó todo lo que estaba haciendo. Estaba cobrando impuestos, tenía dinero, dejó todo aquello que estaba haciendo para seguirle al Señor. O sea, él tomó la decisión. Él tomó la decisión de poder seguir al Señor. No sintió una emoción, qué lindo había sido Cristo. No solamente entendió qué lindo había sido el Señor, sino que dejó todo, hizo actuar su voluntad y decidió seguir al Señor Jesucristo. Tomó una decisión para ser un discípulo del Señor. En este punto, Leví o Mateo hace su propia decisión de seguir. Le pregunto, hermano, ¿usted ha hecho su propia decisión de seguir al Señor? ¿Ha decidido usted como Mateo de su voluntad decidir seguir al Señor Jesucristo? ¿Ha hecho usted esa decisión? ¿Qué significa ser cristiano? Significa decidir personalmente por el Señor Jesucristo. ¿Usted decidió? ¿Ha hecho usted esa decisión? ¿Lo ha hecho usted esa decisión? Si no lo ha hecho, tal vez no es cristiano. Si no lo ha hecho, tal vez no es creyente. Puede que usted sepa muchas cosas de cómo funciona la iglesia, pero si usted no ha hecho la decisión personal, así como ha hecho Mateo, tal vez no es creyente. Tal vez había que reanalizar su situación usted mismo. En esta época, en este tiempo, existen muchos cristianos que son culturales. Si se les pregunta a ellos por qué creen que son, si son cristianos o no, ellos responden, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué tú eres cristiano? Es que vive una nación que tiene tendencia cristiana. Aquí medio que todos somos cristianos. ¿Será que por eso no es cristiano?
¿Eres cristiano? Oh, sí, ¿por qué? Porque mis papás son también cristianos. Mis abuelos eran cristianos y mis tatarabuelos eran cristianos y ellos han sido cristianos por generaciones. Pero ¿has hecho tú la decisión personal de seguir al Señor Jesucristo? Cristiano es aquel que toma una decisión personal, así como lo hizo Mateo. Cuando se hace preguntas acerca si eres cristiano o no, muchos pueden responder de diferentes maneras. Muchos dicen, sí, soy cristiano porque vivo en una sociedad que tiene influencia cristiana. Pero ¿qué significa ser cristiano? Significa tomar tu decisión personal para seguir al Señor Jesucristo. Es aceptar intelectualmente, luego con tu voluntad, así como Leví, levantarte, dejar las cosas y decidir seguir al Señor Jesucristo. ¿Has hecho esto? Así como Leví, si no lo has hecho, tienes que preguntarte el día de hoy si eres un verdadero cristiano o no lo eres. Si no estás viviendo en una falacia y necesitas tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Hermanos, Jesús en este pasaje, en estos 2 versículos, llama a este publicano que se llama Leví, y dejándolo todo, decide seguirle al Señor. Jesús llama a Leví para ser su discípulo y deja su ocupación y decide seguirle. Dios llama a quienes serán sus discípulos y estos son los que deciden y estos son los que tienen que decidir obedecer. Dios llama a las personas de todas las ocupaciones para ser sus discípulos y espera que tomen su propia decisión. Hermano, amigo, nadie puede decidir por ti si eres cristiano o no. Tienes un asunto personal con Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Significa tomar tu propia decisión. Recuerdo muy bien cuando mi suegra todavía no era creyente y yo le hablaba de la palabra del Señor. Y me dice, pero ya no me hables tanto de eso, me dice. Ay, me tienes con eso todo el tiempo. Pues dice, si me muero antes, dice, si me muero antes, por favor me lo pides, pues que me ayude ahí para llegar al cielo. Mi yerno es pues pastor, yo voy a llegar nomás al cielo de cualquier lado, dice. Le digo, suegra, usted no va a llegar a ningún lado. Usted va a llegar al lado que usted no quiere. Si usted no escucha, no toma su decisión personal por Cristo. Y me decía mi suegra, pero nosotros somos por muchas generaciones, somos católicos. Yo le dije, tus muchas generaciones no te hacen cristiano. Pero nosotros éramos devotos de tal cosa y cual cosa, tampoco te hace cristiana. Es cierto, eres muy malo, muy estricto eres tú. Hermanos, ¿qué significa ser cristiano? Es tomar una decisión personal por el Señor Jesucristo. ¿Lo has hecho? ¿Has decidido? ¿Has orado? ¿Has decidido por ti mismo? Nadie puede decir por ti, tú debes hacerlo así como Leví lo ha hecho. Y dice el versículo 29, y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hermanos, aquí vemos que Leví hace un banquete en su casa donde había publicanos, o sea, había más gente que cobraba impuestos como él, que habían traicionado su propia nación. Los escribas y fariseos murmuran contra el Señor Jesús y él les responde que vino por los pecadores. Aquí los escribas y los fariseos no entendían que el Señor era el Mesías y no les hacía sentido que un profeta, entre comillas, se juntara a comer con personas de mala reputación. Jesús va hacia las personas, hermanos, que se consideran pecadoras, porque justamente ha venido para rescatarlos y llevarlos al arrepentimiento. Para eso ha venido. Todas las personas que se reconocen pecadoras pueden venir al Señor Jesucristo. Y esto es lo que está pasando con Leví.
una vez que él se convierte al Señor Jesucristo, una vez que deja todas las cosas y decide seguirle de su voluntad, no emocionalmente. Es una decisión de su voluntad, no solo porque sus sentimientos afloran, porque a veces los seres humanos somos especialistas, y especialmente en la cultura latina, actuamos por emociones, algo nos emociona, hacemos. Y es lo que la Biblia enseña, que nuestras decisiones tienen que ser bien pensadas, no emocionales. Después de que decides, llora todo lo que quieras, alégrate todo lo que quieras, pero hay que decidir las cosas con la cabeza fría. Especialmente seguir al Señor Jesucristo. Aquí, después de que decide, Leví hace un gran banquete. Y parece que hace este banquete como para celebrar y para invitar a otros publicanos que vengan con él respecto de su decisión. Y dice, Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con él. El texto no dice si estos publicanos estaban con Mateo, que si también se convirtieron, no dice, pero se puede ver que simpatizaban con Mateo. Simpatizaban con la decisión con Mateo. Era el círculo de influencia de Mateo, era el círculo de influencia de Leví. Y a ellos los invitó. Y entonces el Señor Jesucristo fue a esta reunión, no para dejarse llevar por los pecados que tal vez practicaban, que aparentemente esa percepción tenían los fariseos y los escribas de cómo juntarse con ellos. No era por los pecados que practicaban, sino más bien porque el Señor sabía que la decisión de Mateo era verdadera, la decisión de Leví era verdadera de seguirle, y no era una decisión emocional, no era una decisión intelectual, era una decisión de su voluntad, porque de verdad había decidido seguirle y por tanto valía la pena estar con él, y probablemente los otros también estaban siendo testificados. Pero la percepción entre los escribas y los fariseos era que el Señor Jesucristo se estaba juntando con pecadores, porque no entendían lo que había pasado antes de que el Señor Jesucristo le había sanado a un leproso y le había declarado ceremonialmente puro, que estaba el Señor cumpliendo más que la ley y podía más que la ley, y no se estaban dando cuenta que el Señor había perdonado pecados al paralítico. El mismo Dios estaba con ellos, pero ellos tenían una percepción humana de lo que estaba pasando con Leví. Hermanos, ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa decidir personalmente, aún a pesar del círculo de influencia que tú tienes. Quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es el círculo de influencia que tú tienes? Mateo le invitó al Señor a su círculo de influencia. ¿Dónde más le va a invitar? Los amigos que tenía Mateo eran publicanos como él también. Ese era su círculo de influencia. Te pregunto, hermano, ¿cuál es tu círculo de influencia? ¿Con quiénes te juntas y tienes influencia en ellos? Yo creo que el primer círculo de influencia que uno tiene es su propia familia. Y siguiendo el modelo aquí de Mateo, de un hombre que decide seguir al Señor, es allá donde tendrías que invitarle primero al Señor Jesucristo. Tendrías que invitarle primero a este círculo de influencia. Allá tendrías que invitarle al Señor para que presentar que en Cristo hay salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás evangelizando dentro de tu familia? ¿Estás hablándole de Cristo dentro de tu familia? ¿Estás usando este círculo de influencia que tú tienes y presentarle al Maestro a tu familia? Hermanos, ¿qué significa ser cristiano? Significa decidir por Cristo. Y el primer lugar donde uno trabaja es en su propio círculo de influencia. ¿Con quiénes trabajas? ¿Les has presentado al Señor Jesucristo en tu círculo de influencia? Mira lo que Mateo ha hecho. Ha llamado a todos sus publicanos, que era lo que tenía. Era su círculo de influencia. Ahí lo llevó al Señor. ¿Estás llevando al Señor Jesús a tu trabajo? ¿Estás usando tu círculo de influencia para mostrar que un cristiano es uno que decide por Cristo? Aquí Leví no se avergonzó del Señor.
No se avergonzó de su decisión. No se avergonzó de ser cobrador de impuestos. Porque usted vea más tarde, el Evangelio según San Mateo es escrito por él. Él narra con precisión cómo fue el sermón de las bienaventuranzas, del capítulo 5 al capítulo 7. Qué manera de captar la forma en que el Señor ha expuesto este sermón en la montaña. La decisión de Mateo fue verídica. Por eso él no tuvo ningún inconveniente de invitarle al Señor a su círculo de influencia. ¿Te avergüenzas del maestro? ¿Te avergüenzas de ser creyente? La pregunta es, ¿has hecho una decisión por Cristo o tal vez no? Ese es el problema. Si sientes vergüenza, tal vez tú no has decidido por Cristo. Tal vez sabes mucho de iglesia, pero tu corazón no está en Cristo. ¿Qué significa ser discípulo del Señor? Significa tomar una decisión como Mateo y presentar al Señor Jesucristo en el círculo de influencia que tú tengas como prueba de que tú amas y que tu decisión es verdadera. Si eso no está ocurriendo en tu vida, hermano, probablemente estás viviendo una falacia, te estás mintiendo a ti mismo. Lo que la palabra nos habla es que los verdaderos creyentes toman una decisión. La vida cristiana empieza con el llamado del Señor Jesucristo. Él es el que convence con su Espíritu Santo de justicia, de juicio y de pecado, y uno es que decide seguir al Señor Jesús. Todos tenemos un círculo de influencia. ¿Quiénes están en tu círculo de influencia? Allá donde solamente tú puedes hacer y hacer conocer tu decisión por el Señor Jesucristo. Hay personas que tal vez en tu círculo de influencia que no escucharían la palabra del Señor, a los cuales no quieres nunca compartir la palabra de Dios porque temes que los perderías como amigos. Ponte a pensar si tu decisión es verdadera. Ponte a pensar si de verdad has decidido por Cristo. Dice aquí, los escribas, el 30, y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos? Mateo, el nuevo convertido, había tomado su decisión y había invitado al Señor a su círculo de influencia. Acá se ve cómo los fariseos y los escribas no estaban entendiendo el rol mesiánico del Señor, de que Él era el mismo Dios, a pesar de que había hecho esos milagros el Señor. Pero Mateo o Leví había tomado la decisión de seguir al Señor. Por eso él no se avergonzó de invitarlo a su círculo de influencia. ¿Has tomado tu decisión? ¿Eres un cristiano por decisión propia o eres un cristiano cultural? Porque muchos son cristianos culturales. Porque hacen lo que los demás hacen, pero no siguen al Señor por convicción propia. Hermanos, América está lleno de cristianos culturales. Cuando llegamos a Puerto Rico en este viaje misionero, y me acerco a hablar con los hermanos, con toda la gente que está ahí, todos se consideran cristianos, todos, hasta quieren orar contigo, todos. Pero cuando le preguntas, ¿cómo has llegado a ser cristiano? Bueno, es que aquí todos van a la iglesia, es que bueno, aquí hay muchas iglesias, yo voy aquí, yo voy allá. Pero ¿y cómo ha sido tu decisión? Bueno, pues que esto, que el otro y el tal cual. Nadie sabe de los que he hablado cómo llegaron al Señor. Porque no llegaron sencillamente. Porque no tomaron su decisión. Porque son cristianos culturales. ¿Por qué obedecen la cultura? Bueno, Semana Santa, todos Semana Santa. Navidad, todos, Navidad, regalos y todas esas cosas culturales, pero que no reflejan que hayan tomado una decisión por el Señor Jesucristo. ¿Lo has hecho tú? ¿Decidiste por Cristo? ¿Has hecho tu decisión personal? ¿Lo has hecho? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí el Señor dice que los enfermos son los que necesitan médico. Lo que está diciendo, respondiendo aquí a los fariseos y a los escribas, después de que Leví tomó su decisión de seguirle y que el Señor sabe bien que esa decisión es verdadera, y los otros tienen la percepción de que más bien se está, como profeta, ni se da cuenta con qué gente se está sentando.
No están entendiendo que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice el tema central de Lucas. Ellos no se están dando cuenta de esto. Y el Señor Jesús les explica bien claro, les dice, no he venido, dice, los que están enfermos necesitan médico. Está diciendo, no he venido para rescatar a aquellos que piensan que no necesitan que les rescate. No he venido para rescatar a aquellos que se consideran que están enfermos. He venido para rescatar a aquellos que se consideran que están enfermos con la enfermedad del pecado. A eso he venido, dice el Señor. Y le está diciendo a ellos, he venido para rescatar a aquellas personas, no a las personas que como ustedes se consideran justos, se autojustifican, piensan que están bien, entonces ustedes creen que no necesitan de mí. Entonces yo no he venido por ustedes, porque ustedes mismos creen que no necesitan de mí. Pero yo he venido, dice, para rescatar a aquellos que están enfermos. Y este es el requisito. Y entonces cuando Leví es llamado por el maestro, él se reconoce pecador, él se reconoce enfermo, enfermo con el pecado. Por eso cuando el Señor le llama, él decide, lo deja todo y se va atrás del maestro y hace un gran banquete para celebrar haberse encontrado con el Señor. Porque él se reconoce pecador. Hermanos, ¿qué significa ser un cristiano? Significa tomar una decisión. Y una decisión por Cristo, reconociéndose que uno es pecador. Porque si usted no reconoce que hay pecado en su vida, está actuando como los escribas y los fariseos. Yo no necesito. Yo soy bien nomás. ¿A qué se refiere este pastor? Yo hago las cosas bien nomás. Soy un buen ciudadano. Hago mis cosas. Soy bueno nomás. Y eso dice el Señor. Está diciendo, los que están enfermos necesitan médico. Los seres humanos tenemos un problema. Y este es el problema del pecado, del cual no podemos librarnos sino tomando una decisión personal por el Señor Jesucristo. Luego el versículo 32 aclara el 31, que de veras vino por aquellos que se aceptan pecadores, para que estos se arrepientan. Pero esto es una decisión personal. Ser cristiano, hermanos, no se hereda. No porque el papá, el tío, la familia es cristiana, tú eres cristiano automáticamente. No porque asistes a la iglesia, tienes derecho a ser cristiano. Eso no dice la Escritura. Puedes asistir a aquella iglesia, puedes haber fundado esta iglesia. Pero si no has hecho tu decisión por Cristo, no eres cristiano. Serás fundador de esta iglesia, pero no eres cristiano. Cristiano es aquel que toma una decisión por el Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser un cristiano? Es una persona que ha sido llamada por el Señor Jesucristo y decide tomar la decisión personal de seguir al Señor. ¿Eres tú un cristiano? ¿Has tomado esa decisión personal por Cristo? Aquí Leví hace banquete en la casa donde había publicanos. Los escribas y fariseos murmuran contra Jesús y él responde que vino por los pecadores. Los escribas y fariseos no entendían que el Señor era el Mesías, porque no les hacía sentido que un profeta se juntara a comer con personas de mala reputación. Jesús va hacia las personas que se consideran pecadoras, porque justamente ha venido para rescatarlos y llevarlos al arrepentimiento. Todas las personas que se reconocen pecadoras pueden venir al Señor Jesucristo. ¿Cómo te reconoces el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué significa ser cristiano? Significa hacer como Leví, tomar la decisión de seguir al Maestro. Así que este pasaje nos habla que Jesús llama a un publicano llamado Leví y este, dejándolo todo, sigue a Jesús. Leví hace banquete en su casa donde había publicanos. Los escribas y fariseos murmuran contra Jesús y él responde que ha venido por los pecadores. Jesús llama a Leví para ser su discípulo y este deja su ocupación para seguirle
los escribas y fariseos no entendían que el Señor era el Mesías. No les hacía sentido que un profeta se juntara a comer con gente de mala reputación. Hermanos, doctrinalmente hablando, Dios llama a quienes serán sus discípulos y estos son los que deciden obedecer. Jesús va hacia las personas que se consideran pecadoras porque justamente ha venido para rescatarlos y llevarlos al arrepentimiento. Y hermanos, Dios llama a las personas de todas las ocupaciones para ser sus discípulos y espera que tomen su propia decisión. Todas las personas que se reconocen pecadoras pueden venir al Señor Jesucristo. Hermanos, en resumen, este pasaje dice, Jesús llama al publicano Leví, este sigue a Jesús, mientras que los escribas y los fariseos murmuran por su asociación con ellos. Jesús llama a Leví y este decide seguirle, en cambio los escribas y fariseos no llegan a entender que Él es el Mesías y le cuestionan su asociación con Él. Hermanos, Dios llama a quienes van a ser sus discípulos y estos deben decidir reconociéndose pecadores y arrepentirse. ¿Le ha llamado a usted el Señor? ¿Ha sentido convicción del Espíritu Santo de que usted es pecador y que debe arrepentirse y que debe entregarle su vida al Señor? Pero tal vez le ha dicho no. Tal vez usted no ha tomado la decisión. Pero si ese es el caso, hoy es el día, hermanos. Levántese como Leví. Levántese de donde está como Leví y decídase a seguir al Maestro. Tome la decisión personal por Cristo. Porque el Señor ha venido a buscar a aquellos que se reconocen que son pecadores. ¿Qué significa ser cristiano? Es una persona que toma la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Y eso significa obedecer lo que dice su palabra. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy de usted. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra el día de hoy. Y gracias por hablarnos, Señor, en esta serie de la vida cristiana. Y gracias por ayudarnos a responder, Señor, qué significa ser cristiano. Es aquel, Señor, que toma su decisión personal por ti. Aquel que no piensa que va a heredar su fe o su cristianismo, sino que tiene un asunto personal de rendirse y arrepentirse de sus pecados y tomar la decisión por ti. Te damos gracias en este día. Mientras oramos, hermanos, si hay alguien el día de hoy que ha llegado a la convicción de que debe tomar su decisión por Cristo el día de hoy, yo le invito en el nombre del Señor a levantar su mano para orar. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Amén. Tal vez usted es un cristiano cultural. Amén. No sea un cristiano cultural. Tome su decisión por Cristo el día de hoy. No vive una falacia. No se engañe. No vive una mentira. Amén. ¿Hay alguien más? Ahora yo quiero pedir en el nombre del Señor a estas personas que han levantado sus manos. La decisión debe ser pública de seguir al Señor. Y quiero pedirle en el nombre del Señor que pase aquí adelante. Vamos a orar. Los demás agachaditos nomás. Los que han levantado sus manos, le invito a que pase aquí adelante. Así como Leví se levantó y dijo, Señor, yo te voy a seguir. No tenga vergüenza, no tenga temor. Venga aquí adelante, vamos a orar. No tenga temor, ¿ok? No tenga temor. Hoy día va a ser su decisión por Cristo. Usted va a decidir por el Señor el día de hoy. ¿Ok? Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a tomar decisión. No tenga temor. Venga aquí adelante. No tenga. Yo también estoy aquí adelante. No se preocupe. Nada especial tiene sino ayuda que confesemos públicamente nuestra fe en el Señor. Y no nos avergoncemos de Él. ¿Ok? Entonces vamos a tomar una decisión. Vamos a hacer una oración. Los demás quisiera que oren. Que estén orando. Y acuérdense que cristiano es aquel que toma la decisión por Cristo. No hay cristianos culturales que van al cielo, solo aquellos que toman la decisión por Cristo. Así que voy a invitar a las personas que han pasado aquí adelante que inclinen los rostros y vamos a orar, ¿ok? Inclinen sus rostros y repitan esta oración, por favor. Solamente quiero ayudarles. Hagan suyas estas palabras de entregarle su vida al Señor. Hagan suyas estas palabras, ¿ok? Padre, pueden repetir ustedes, aunque en voz bajita, pero repitan aquí adelante, por favor. Padre,
En el nombre de Jesús, el día de hoy queremos escuchar tu llamado. Has llamado a nuestro corazón para que seamos cristianos, para que seamos creyentes. Reconocemos el día de hoy que hemos pecado. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Y por eso queremos pedirte perdón en el nombre de Jesús. Y que en este momento, Señor, queremos decidir, pensando bien y de nuestra propia voluntad, a seguirte. Señor, queremos caminar como dice tu palabra. Queremos ser cristianos, creyentes verdaderos. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, así como Leví, así como este hombre que se llamaba Mateo también, quiero decidirme para seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, te doy gracias, porque de verdad el único que convence el corazón eres tú, Señor, con tu Espíritu Santo. No hay mérito que nosotros podamos hacer. Pero te doy gracias, Señor, por estos corazones que el día de hoy se han arrepentido y que has puesto convicción de pecado y te han pedido perdón, Señor, y tú les has perdonado. Ahora oro, Señor, para que el Espíritu Santo de la promesa, Señor, les llene sus vidas y les dé el poder de obedecerte, Señor. Bendice sus vidas. Levántalos, Señor. Enséñales tu palabra todos los días de su vida y que vivan obedeciéndote. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas felicidades. Pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga. ¿Cuándo dicen amén? Estaremos, hermanos, enfocando otros 6 temas más que vienen en esta serie. Quiero pedirle que invite a sus amigos. Amén. Que invite a su vecino. Que tráigalo a escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Son 6 sermones más que van a ir respondiendo esta pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Y dígale a su amigo, a quien le va a traer, dígale: mire, ¿quieres escuchar un sermón que responde qué significa ser cristiano? Vamos, tráigalo, hermano, venga con alguien, venga con 2, 3 personas que escuchen la palabra del Señor, porque ¿quién les va a hablar, hermanos, si nosotros no les hablamos? Amén. Así que 6 sermones más van adelante y va a haber unos otros sermones en los intermedios donde vamos a estar haciendo lo que se llama un recuento. Pero muchos tal vez no han percibido, pero han pasado 10 años desde que empecé a predicar aquí en Imañol. 10 años. Y he estado contando, amén, he estado contando cuántos sermones son aproximadamente. Son 480 sermones que he estado predicando. Y han habido series que han impactado a las personas, que han usado el Señor para que otras personas conozcan al Señor, fortalezcan sus vidas. Entonces estaremos recordando algunas series de sermones que se han predicado y con algunos testimonios de las vidas de quienes han sido impactados por estos sermones. Y va a haber un sermón como adicional a la serie de sermones que han habido antes. Así que si usted quiere recordar los sermones que se han predicado desde el 2005 que he venido a servir al Señor en esta iglesia juntamente con mi familia, venga, van a estar intercalados con estos 6 sermones de esta serie de la vida cristiana. ¿Qué significa ser un cristiano? Esta serie paralela se va a llamar el recuento. Así que vamos a un recuento. Y en los varones hemos aprendido que no podemos vivir la vida sin reflexión, ¿verdad? Hay que vivir la vida reflexionando. No podemos vivir sin reflexión la vida. Así que creo que 10 años de predicación es un buen tiempo para reflexionar sobre lo que se ha enseñado. Póngase de pie, hermanos. Y vamos a... Le animo que esta semana invite a alguien, tráigalo, para que escuche la palabra del Señor. Y vaya esta semana en el poder del Espíritu Santo a compartir la palabra de Dios. Use el círculo de influencia que Dios le ha dado y comparte allá, como Mateo, la palabra del Señor. El Señor le bendiga y tenga un lindo resto del día del domingo. Amén. Den un saludo, hermanos. Que el Señor le bendiga.